Quiero presentarles a Paloma del Río Cañadas. Es obligación de los presentadores presentar incluso a la gente que no necesita presentación, pero lo voy a hacer igualmente. Paloma del Río Cañadas, periodista deportiva. Eso, aunque se haya jubilado, lo seguirá siendo siempre. Tiene una carrera distinguida, 37 años en televisión española, una voz que seguramente se ha parecido en más de un sueño, porque es una voz fantástica y muy personal, muy particular. Está unida esa voz a la retransmisión de deportes femeninos, minoritarios, olímpicos y paralímpicos. Ha cubierto 16 Juegos Olímpicos, por citar un récord en el mundo de las retransmisiones deportivas en España. Merecedora de muchísimos premios, múltiples premios, no los puedo mencionar todos, las condecoraciones, los reconocimientos. Pues hoy tiene otro más. Paloma, sube, por favor. Diputada. Ay, mi madre. Esto es una encerrona, reina, ¿eh? Además, de verdad, no lo sabía. Un Euskilores. Qué bonito. Esto hay que ponerlo en la puerta de casa. Eso es, para los bichos y esas cosas, para los malos rollos. Para los malos rollos, para que no haya malos rollos. Que hace falta, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Bueno, mientras termináis de colocaros, Bueno, ya habéis podido comprobar que Paloma es una mujer muy cercana, muy comprometida con el deporte femenino desde siempre, desde que comenzara, porque ella fue becaria también, en el 86 hasta su jubilación, que ya es pública, lo conoce todo el mundo y será probablemente una de las más recordadas y notorias que tengamos en la memoria. Dice de su carrera deportiva que se lo ha pasado bomba, que sus expectativas han sido cubiertas por encima de lo que pensaba y que ahora le esperan otras cosas que también le gusta hacer. Mosaicos, pintura por números, manualidades. Pero también dice que ahora más que nunca hay que ponerse del lado de la pancarta de los derechos LGTBI y entre los momentos cumbre en la lucha de las mujeres por la igualdad ha señalado tres cosas que seguro que muchas de ustedes comparten. Ana Orantes y su paso por televisión antes de ser asesinada. El caso de La Manada y ahora el de Luis Rubiales. Un aplauso para Paloma. Bueno, muchas gracias al correo, muchas gracias a la Diputación. Teresa, me ha encantado el discurso, ya me lo pasarás. Os he preparado, bueno, como sabéis, yo me he jubilado, a lo mejor ahora algunos le ponen cara al cuerpo y a la voz que han estado oyendo durante muchos años, y he preparado, cuando me llamó Curro, una ponencia sobre la historia de la mujer y el mundo de la visibilidad, la mujer en el mundo del deporte y la invisibilidad en los medios de comunicación, porque creo que somos muy responsables los medios de comunicación de que no haya más deporte en las pantallas, en la radio, en las televisiones. Para saber cómo estamos, ha empezado la cuenta atrás, así que tengo que ir rápido. Para saber cómo estamos ahora tenemos que irnos atrás. Voy a ver si cómo funciona esto. ¿Le doy aquí? Sí, bien. Bueno, el mundo del deporte, vamos a la Grecia antigua. Los hombres empezaron a hacer deporte en la Grecia antigua, más allá del año 4000 a.C. aparecieron ya algunas figuras en donde se veían imágenes de deporte en el mundo, vamos, utensilios en el mundo del deporte. Las mujeres ni siquiera podían participar ni como espectadoras, tenían prohibido bajo pena de muerte. La única excepción que ha habido ha sido Calipeteira, que era madre de campeón olímpico, esposa de campeón olímpico, hermana de campeón olímpico. Y ella era la entrenadora de su hijo, se vistió con ropas de entrenadora, se puso a ver la competición del hijo y con la alegría del éxito se le caen, la descubren, la condenan a muerte y por el hecho de ser madre, esposa e hija de campeona olímpica salva la vida. Pero esa es la única excepción de una mujer presenciando deporte en la Grecia antigua. La primera medalla que tenemos constancia de una mujer en los Juegos Olímpicos es Cinisca, porque era la propietaria de una cuadriga. No eran los caballos, lógicamente no les van a premiar a los caballos, sino a los propietarios, y Cinisca es la primera que consigue una medalla y así queda reflejado en los anales de la historia del deporte femenino. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos venimos al siglo XIX y al siglo XX. Aquí aparecen los prejuicios para que la mujer haga deporte, que si no es bueno para la maternidad, que si es impropio para las mujeres, indecoroso,
solo se les permitían cosas muy elementales, muy simples, como son las caminatas, los paseos a caballo y poco más, nada más. Las mujeres eran las acompañantes de los maridos cuando estos iban a los clubes sociales a hacer deporte. Ese era todo el contacto que tenía con el mundo del deporte. Pero se hartan de ser las comparsas de los maridos y de estar horas y horas metidas en los centros de deporte mientras ellos hacían deporte y ellas estaban mirándoles y contemplándoles. ¿Qué hacen? Pues se rebelan, empiezan a rebelarse. Y empieza la activista estadounidense Susan B. Anthony, dice, ha hecho más por la emancipación de las mujeres que ninguna otra cosa en el mundo. Supongo que no sabéis qué es lo que hay debajo de estos interrogantes. Pues una bicicleta. La bicicleta es la que permite, en esos primeros momentos, estamos en los inicios del siglo XX, ser un ligero medio de transporte para las mujeres, pero claro, con esos miriñaques y esos ropajes no pueden montar en bicicleta. A ver, te montas con un vaquero y se te engancha, o sea que imaginar con esas ropas. Tienen que cambiar de ropa y empiezan a cambiar la ropa. Empiezan esos miriñaques a desaparecer, esos tules, y empieza a aparecer una ropa más adecuada, los pantalones, y empieza a ser una liberación para las mujeres el uso de las bicicletas. Estamos en el entorno de los primeros años del siglo XX. Pero ahí nos encontramos con la intransigencia del COI. Y aquí yo tengo que hacer una reflexión personal. Yo tenía mitificado a Pierre de Coubertin porque había rescatado los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y los había puesto en 1896 en Atenas, los había vuelto otra vez a poner en marcha y desde el año 1896 hasta ahora se siguen produciendo cada 4 años. Pero en ese momento no querían a las mujeres en el deporte. Y tenemos estas gloriosas frases de este señor: estimamos que los juegos deben estar reservados a los hombres. ¿Es posible aceptar que las mujeres participen en todas las pruebas? No. Entonces, ¿por qué autorizarlas a hacerla en algunas y prohibirlas en otras? La intransigencia del COI para el mundo de las mujeres fue férrea, ayudado, luego veremos, por una de las federaciones más importantes, que es la Federación Internacional de Atletismo. Estas frases las ha recopilado un compañero de la AS en estas búsquedas que hacemos también en la Biblioteca Olímpica de Olimpia y esto. Y el papel de la mujer debería desarrollar en los Juegos es el mismo que habían desarrollado en la Grecia antigua: coronar a los vencedores. O las mujeres solo tienen una labor en el deporte, que es coronar a los campeones con guirnaldas. El deporte femenino no es práctico, ni interesante, ni estético, además es incorrecto. Se aceptaba aquello como tal y lo daban por bueno. Esto nos parecía una aberración ahora mismo, por lo menos a mí. Cuando yo leí estas frases de este hombre, empecé a cambiarle de balda, como dice una amiga mía. Ya no le ponían la balda de aquí, sino ya por la de abajo. Pero aparece esta mujer, que es remera, que en este grupo de jueces es la única mujer. Esta mujer hizo por el deporte y por el feminismo mucho de los que muchos desconocemos, o yo desconocía en su momento. Esta mujer es Alid Millat, que es una francesa, esposa de un diplomático, viajaba mucho, conocía idiomas, tenía dinero, tenía posibilidades económicas, y ella se revela a ser la comparsa del marido y lo que hace es ponerse manos a la obra, y en 1915 crea en París el Club Femenino de París para promocionar el deporte. Ese pequeño club, 2 años después, se convierte en la Federación de Sociedades Femeninas de Francia. Llegan los Juegos de Amberes, las mujeres tienen prohibido participar en los Juegos Olímpicos y ella sigue en su empeño en que las mujeres sigan haciendo deporte. Esa pequeña asociación que se crea en 1915 pasa a 1921 a la Federación ya Internacional de Deportes Femeninos. Y como no les dejan participar en los Juegos Olímpicos, dice, no, pues los hago yo. Y crea unos primeros Juegos Olímpicos femeninos en 1922 con 77 atletas y 5 países. Lejos de ser un fracaso, se va animando y hace la segunda edición en 1928, la tercera en 1990, la cuarta en 1934, que hace el COI. Ostras, que esta nos quita el negocio. Y entonces dicen, bueno, vamos a ver si llegamos al entendimiento. Para que veáis, luego veremos las frases y cómo hablaba la prensa en ese momento. El New York Times en ese momento escribe con un sesgo machista, pero favorable. Fue notable el desarrollo de las atletas en todas las ramas de las competiciones que se ajustan a su sexo. Que tiene su puntito esta frase. Un progreso
notable conseguido por ellas y casi de la noche a la mañana asumieron un lugar prominente en el mundo del atletismo. Ya no eran atletas femeninas, una clara novedad, eran atletas capaces de actuaciones impresionantes. Por contra, luego veremos las reacciones también del New York Times, el mismo periódico, de aspecto más negativo. El éxito deportivo y de espectadores hace que veamos ese menosprecio por parte de los periódicos y de la prensa, pero evidentemente de 5 países a 35 hay una evolución de países que querían hacer deporte y mandar a sus mujeres a ese deporte. Estas son las declaraciones del mismo periódico, pero desfavorables. No hay nada de femenino encantador en una chica con gotas de sudor en su frente de alabastro, resultados de contorsiones grotescas en eventos totalmente inadecuados para la arquitectura femenina. Es probablemente grosero decirlo, pero cualquier colegial que se respete a sí mismo puede lograr actuaciones superiores antes que una mujer campeona. Los griegos sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando inventaron los Juegos Olímpicos. No solo impidieron a las damiselas competir, sino que ni siquiera las admitirían como espectadoras. No me malinterpreten, por favor, las mujeres son maravillosas, pero cuando estas deliciosas criaturas comienzan a tirar el disco o lanzan peso, bueno, provocan algo en un hombre y no es amor. Ahí he puesto el nombre del señor este, para que lo sepan. La diplomacia de Millet y su cabezonería e insistencia en que las mujeres quieren hacer deporte hace que el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo cedan y entonces empiezan a incorporar en los Juegos de Ámsterdam a mujeres en deporte, de momento en atletismo. Pasaron de 290 a 2.883 atletas precisamente porque les abrieron ese abanico de posibilidades. Y del 28 a los Juegos de Berlín del 36 ya empiezan a aparecer muchas más disciplinas olímpicas. En el 36 estaba Avery Brundage, recordemos este nombre porque luego va a ser vicepresidente del COI. En ese momento estaba en la Federación Internacional de Atletismo, pero era otro de los grandes detractores que no querían que estuvieran las mujeres. Sus frases: creo que es bastante conocido que soy tibio en la mayoría de los eventos olímpicos para mujeres por una serie de razones que no me molestaré en exponer, porque probablemente sea vencido de todos modos. Creo que los eventos de mujeres deberían limitarse a los apropiados para las mujeres: natación, tenis, patinaje artístico y esgrima, pero ciertamente no lanzamiento de peso. Y fue vicepresidente del COI, o sea, debería estar por la labor de que todas participaran. El activismo feminista ha hecho mucho y aquí tenemos que fijarnos en Estados Unidos porque la Ley de Derechos Civiles de 1964 incrementa los derechos para las mujeres y para las minorías étnicas. Y a partir de ahí, unos años después, se va a generar la novena enmienda de la ley de 1972, que ya veremos las repercusiones. Obviamente, para todos los que tenemos una edad, ya sabemos que todo esto que pasaba en Estados Unidos repercutía en el resto del mundo, salvo en el bloque soviético, Cuba y Corea, puesto que era un bloque completamente cerrado y hermético, y todas estas políticas internacionales no llegaban a ellos. Pero esta ley de 1964 empieza en el atletismo universitario y se traslada al resto de los deportes. Del atletismo pasa al resto de los deportes, del resto de los deportes se propaga a la parte social y eso llega hasta el fin de la discriminación sexual y racial. Este título de la ley de 1964 llegamos a la Ley de Educación de 1972 y el título noveno dice que los organismos públicos no van a dar dinero a asociaciones, clubes, instituciones si no si no ponen fin a la discriminación sexual y racial, de manera que si tú quieres tener dinero aquí, si te tocan el bolsillo es cuando reaccionas. Y si quieres tener dinero para promover el deporte femenino, tienes que poner fin a este tipo de circunstancias y romper todas estas barreras. Y a partir de ahí, eso se distribuye por el resto del mundo. Nos miramos, el resto del mundo, salvo el bloque soviético, nos miramos en Estados Unidos y en todas las políticas que van promoviéndose a favor de que la mujer participe en los acontecimientos olímpicos. Cada uno iba adaptando su propia reglamentación porque, claro, no hay unanimidad, cada país tiene su manera de hacer las cosas y insisto siempre en que en el bloque soviético fueron impermeables y tenían otra política completamente diferente. ¿Qué pasa en el COI? Que en sus primeros momentos fueron muy reacios a participar.
que aparece en 1980 Juan Antonio Samaranch. Su periodo desde 1980 a 2001 fue de un silencio tremendo, pero de una eficacia brutal. Incrementó el número de pruebas femeninas, hizo que las federaciones internacionales tuvieran dentro de sus estamentos en el mundo de la gobernanza puestos para las mujeres, y incluyó a Anita de Frank, una mujer remera, abogada y negra, dentro de su vicepresidencia, de manera que estaba dando pasos en silencio sin que se notara mucho. Parecía que no se notaba, pero no solo reactivó a un Comité Olímpico Internacional que cogió casi en la bancarrota, sino que lo reactivó económicamente y ahora se ha convertido en el fabuloso negocio que son los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional. Todo esto hace que vaya incrementando las políticas de igualdad, y a partir de 2012, desde los Juegos de Sídney, que fueron sus últimos Juegos, hasta 2012 fueron metiéndose todas las pruebas femeninas. Las pruebas que antes se disputaban en categoría masculina fueron incrementándose, y desde 2012 todas las especialidades femeninas, deportivas, olímpicas, tienen que ser disputadas tanto por hombres como por mujeres. Ahora no se puede meter en el programa olímpico ninguna disciplina olímpica o especialidad que no pueda ser disputado por hombres y mujeres. Las últimas han sido pues, el bobsleigh, la lucha, y en 2016 el golf y el rugby. En los Juegos de Tokio ya estaban todas 100%, y ahora no hay ninguna que no pueda incrementarse, que se pueda incrementar o que se pueda añadir al programa olímpico si no se disputa por hombres y por mujeres. Están buscando la paridad. En los Juegos de Tokio pensábamos que iban a estar 50-50, pero bueno, ya vimos qué es lo que pasó con la pandemia. Fueron unos Juegos excepcionales y por muchas causas, y no se pudo llegar a ese 50%, me parece que fueron 46-54, una cosa así, pero espero que para el año que viene, para París, sí que haya un 50% de entre hombres y mujeres. Y en España ha seguido el mismo rumbo. En España, en la década, con la guerra civil, se acabaron todas las posibilidades que tenían las mujeres de hacer deporte. La sección femenina se encontró que era la que distribuía el deporte. Bueno, deporte, a ver, actividad física, higiene, poco más o menos, una especie como de gimnasia sueca, pero poco más. Pero a partir de la década de los 80 es cuando con Cajigal es cuando se promueve la Ley del Deporte de Educación en 1972 y se promueve la apertura de España al mundo, y empiezan a organizarse acontecimientos, pues el Mundial del 82, el Mundial de Natación del 86, también el Mundial de Baloncesto del 82 y por fin los Juegos Olímpicos del 92, que fueron el punto de inflexión, desde mi punto de vista, de lo que ha pasado en el deporte de España antes y después, y en concreto en el deporte femenino. Hasta 1992 solo había 92 mujeres que hubieran participado en los Juegos Olímpicos, y solo en los Juegos Olímpicos de Barcelona ya fueron 128. La influencia de Juan Antonio Samaranch fue clarísima. Sin él no hubiéramos podido tener Juegos Olímpicos. De hecho, ya hemos intentado 3 veces que viniera a Madrid y no ha sido posible. No creo, bueno, será difícil. Yo espero que alguna vez España pueda volver otra vez a tener unos Juegos Olímpicos, porque es una sensación inigualable, pero está claro que la influencia de Juan Antonio Samaranch fue tremenda en ese momento. Y ese plan que se creó para tener una buena actuación durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, el Plan ADO, sigue funcionando. Era una manera muy fácil de ayudar y de profesionalizar a los deportistas, a los y las deportistas, de manera que se dedicaran casi íntegramente a hacer deporte. 3 organismos, Radio Televisión Española, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, reunían a patrocinadores que ponían el dinero para ayudarles, y luego Televisión Española lo que hacía era que les devolvía en forma de publicidad en sus pantallas esa inversión. El Comité Olímpico Internacional se encargaba de los Juegos Olímpicos y el Consejo Superior de Deportes iba regulando en todas las competiciones cuál era la calidad de los atletas en todos los deportes y quiénes eran los merecedores de esas becas ADO que les permitían, en función de sus resultados, tener un dinero todos los meses. La historia en cifras es esta. En estos utensilios que os decía, hace 4.000 años aparecen, pero fehacientemente los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad fueron en el año 777. Hacer cuentas, 2.100 años de deporte masculino frente a la segunda mitad del siglo XIX, que son las mujeres, 173. El otro día estuve haciendo las cuentas y me sale esto. Fijaos si hemos avanzado, pero fijaos la desventaja que llevamos solo en tiempo, solo en años. Y en cuanto a la visibilidad,
Hay dos tesis. La tesis de Clara Sáiz de Baranda, que estudia desde el 79 al 2010, 31 años, AS, Mundo Deportivo, Sport y Marca. Casualmente, la tesis doctoral de Chantal Reyes, por la Universidad del País Vasco, en 2016, vuelve a analizar los mismos 4 periódicos. Ya no en 31 años, pero sí. Y vamos a ver si encontramos diferencias. Esta es la realidad. Las informaciones en la... es un tocho de 300 folios, o sea que las conclusiones... Las informaciones masculinas en la tesis doctoral de Clara Sáiz de Baranda son el 92, con 24, las informaciones femeninas un 5,11 y un neutras, me refiero a actividades de asociaciones, de clubes, del Consejo Superior de Deportes, en fin, 2,5. Los hombres aparecen en titulares 40,90%, las mujeres un 1,55% y de estas partes neutras el 34%. El contenido de deportes masculino el 95%, las mujeres 2,3% y los neutros 2,34%. Fijaos la diferencia, en azul he puesto las cifras de Chantal en 2016. Inapreciable, prácticamente no se ha movido, es que estamos en las mismas. Mirar el quesito, el azul, esa es la información que dan los periódicos en esos informes que hace Clara Sáiz de Baranda y esos breves, los breves, es decir, 5 líneas. Y seguramente en las páginas impares y en la parte de abajo, para que se vea poco. Porque eso es, estudiando un periódico, lo que mejor se ve son las páginas impares y arriba. Bueno, pues esto es aquí abajo. Y ese es el género periodístico que domina en la información deportiva femenina, las noticias breves, 39,31%. Digamos, bueno, conclusiones. En la tesis de Clara Sáiz de Baranda, contenido para hombres. En el de Chantal, predominio absoluto de hombres. O sea, no hemos cambiado. El resto sin seguimiento. Deporte estrella, el fútbol. En la de 2016, el fútbol. Deporte estrella femenino, el tenis. Era la época de Arantxa y Conchita, con lo cual es normal que en ese momento predominara el tenis. El deporte estrella en la del 2016, el fútbol femenino. Veníamos del Mundial de Canadá de 2015. Las mujeres como noticia, 5%. La mujer como noticia, 8,21%. Nombres masculinos en titulares, casi el 64%. En las mujeres, ausencia de firma. Lo peor de una noticia es que no tenga la firma, porque es como, mira, cogí un teletipo y he hecho aquí un apaño y ahí os lo suelto. Pero que no tienes ni siquiera interés en firmarla. Nombre femenino en titulares, un 1,99%. Aumento del número de fotografías, detecta Chantal, y las entrenadoras o directivas, 0. ¿Qué encontramos? Los estereotipos. Las conclusiones, información del deporte femenino, 10. Estos son números redondos, o sea, podemos mirarlo, pero quitando los decimales. Información sobre el deporte masculino, el 90%. Monopolio del fútbol. Género periodístico dominante en la información femenina, el breve. Y el anonimato, la ausencia de firma. Las conclusiones, el lenguaje exclusivo e infantiloide. Mujeres sin nombre, masculino genérico y feminizaciones. La identificación sexual en el ámbito profesional en los hombres y en el ámbito privado a mujeres. Estoy por ver que a alguien le pregunten qué tal el niño y con quién has dejado a los niños. A un hombre, a un deportista, a un atleta, a un jugador. No a las mujeres. Le preguntan con quién has dejado a los niños. Bueno, pues con su padre o con su tía, yo qué sé. Dependencia de la mujer de, las chicas de, las hijas de. Orden de aparición de las noticias, hombre y mujer. Mirar, una prueba de triatlón, yo qué sé. El titular va a ser para el hombre, la foto va a ser para el hombre y fulanito hizo tal, y le siguió tal, y le adelantó, y entonces en el ciclismo hizo, pero... Y en la categoría femenina ganó Pepita. Eso es todo el desarrollo que hacemos los medios de comunicación en la información. Y esto es lo que estamos haciendo históricamente y esto es lo que no puede consentirse. Y tenemos que abrir la cabeza para que esto no ocurra. O por lo menos ponerlo encima de la mesa, saber qué está pasando. Y luego las fotografías en competiciones mixtas, como digo, si es mixta, la va a ilustrar un hombre. Dices, bueno, esto es del 2016. Para el mes de marzo de este año, el Consejo Superior de Deportes preparó un estudio sobre un montón de noticias y de días. 338 días tutelados, o sea, mirados en televisión y 111 días en radio, para que no sea un día cualquiera que haya un acontecimiento especial. Este es un estudio que podéis encontrar en la página del Consejo Superior de Deportes que está hecho.
Programas, visualización, 362 telediarios, informativos de Telecinco, en fin, hay un popurrí para que tengamos una radiografía clara de lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Mirar los estudios. 4.380 noticias en televisión. Primero vamos a ver el de televisión y luego el de radio. Y en radio, 112 días analizados, 787 días. Aquí tenemos el baremo, o sea, la cuantificación del día, qué hora, etcétera, lo que supuso en el total del día. Los resultados. Por colores se ve muy bien el quesito, ¿eh? ¿Quién aparece en la noticia? A ver, amarillo. 77% masculino. El contenido es masculino. El femenino, el rojo. El mixto es el coloradito y el neutro, el gris. Fijaos, es que es impactante este quesito. Las principales noticias de deporte, bueno, no hace falta que os diga que la amarilla es el fútbol y el fútbol femenino es una rayita de estas pequeñas. Es fútbol, pero fútbol femenino. Es inapreciable, ni se ve. Baloncesto, tenis, automovilismo, atletismo, natación y ciclismo, pero sigue siendo predominantemente el fútbol el que domina y luego el fútbol femenino, nada, es que es ridículo, apenas aparece. ¿Quiénes aparecen en los titulares? La persona masculina, un 41,30, el equipo masculino, un 27, no hay nombres, persona femenina cada vez va siendo la tablilla más pequeña. ¿Quién informa? Porque también forma parte de si es un hombre o es una mujer, la periodista o el periodista. Confirma masculina, prácticamente el 31%. Confirma femenina, un 15,25%. Y luego las neutras, los que van directamente de teletipo, que es la gran mayoría que ni se firman. Por parte de agencias, hay veces que ponen que es nombre de la agencia, vamos, pero hay otras veces que no. El análisis del contenido. Informaciones protagonizadas por mujeres. La gran mayoría no lo aplican. Primero nombran a la mujer y luego al hombre, es el 16,26%, y luego primero al hombre y luego a la mujer. En noticias protagonizadas por mujeres, todavía sigue apareciendo veladamente la figura masculina. En radio, pues es el mismo informe. Masculino, amarillo. En rojo, las mujeres, un 15%. Los principales deportes, o sea, el fútbol, prácticamente un clon de la de televisión pasada a la radio. Es que a mí no me sorprende nada. ¿Quiénes aparecen en los titulares? El equipo masculino o la persona masculina, y el equipo femenino y la persona femenina es que el 10%. Esto es de 2023. ¿Quién informa de las noticias? Confirma masculina, el hombre. Confirma femenina, el 18,42. Fijaos, las periodistas, lo que tenemos que empujar todavía. El análisis del contenido, pues no hay declaraciones. En informaciones protagonizadas por mujeres, no, ¿para qué? Ya cuento yo lo que me parece, pero no hace falta que me cuentes nada tú, mujer. ¿Para qué? Femenino, con declaraciones, o sea, un 4% del 100% de las informaciones femeninas ni siquiera queremos que nos diga ella su opinión. Eso no pasa en el mundo masculino. Y en análisis del contenido, las informaciones protagonizadas por mujeres, ¿quién firma esa noticia? En amarillo, los hombres. Bueno, es un poco todavía decepcionante de cómo hacemos los medios de comunicación las cosas y yo creo que tenemos que revolucionar esto, no puede ser. Luego, no sé si habéis leído este estudio, ya termino, quedan 3 minutos, esto es muy gráfico. Son los tweets y los titulares de aquel estudio que se hizo durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo traigo, aunque está un poco atrasado, porque fue muy interesante, con una serie de mensajes sexistas, para luego comparar, dices, bueno, han pasado 4 años, bueno, 5, con Tokio, que fue en 2021, algo habrá cambiado, pero no. Este estudio de la Universidad de Cambridge estudió 160 millones de palabras durante los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Las competiciones masculinas se nombran 3 veces más que en espacio y en tiempo, y en las mujeres se habla de su estado civil, su vida privada, su ropa, etcétera, etcétera. Nada que ver con el deporte. Las conclusiones que tenemos son estas. El término para la competición para las mujeres es embarazo, edad mayor, soltera, casada. Y en la categoría masculino, rápido, fantástico, real y fuerte.
que estamos hablando no de su vida privada, sino de la competición. Y aquí hemos venido a competir, no a hablar de si tienes embarazo o no. Las conclusiones de este estudio es que en la competición masculina dominan estas palabras, estos términos: genio, dominar, batalla y ganar, es muy épico todo. Y en la competición femenina, competir, luchar y participar. No van a dominar, ni a ganar, ni a luchar, no, ellas no, solo ellos. La realidad de la cobertura, y esto lo vais a ver inmediatamente: las muñecas suecas, 10 caras bonitas que se verán en Río, el diario Clarín, El Mundo, de buenorras a olímpicamente atractivas en cuestión de una hora y tras un sinfín de críticas, porque les pusieron a caer de un burro, claro. Esta es la lista de buenorras y la lista de atletas olímpicamente atractivas. Esta es la diferencia del primero con el segundo. Teresa Almeida, una portera sin complejos. Esto es el Marca, no estamos hablando de Clarín, ni de Uruguay, ni de ningún país. Esto es el Marca, firmado por Gerardo Riquelme, una portera del equipo Andorra. Este es el periódico, pero esta es el tuit. Es lo mismo, con el agravante de que abajo ponen una hamburguesa, unas patatas fritas y un gatito que se ríe, porque le hace mucha gracia. Me parece tan humillante, tan fuera de lugar, que en el año 2016 estemos titulando esto. En Italia también. Las rellenitas de nuestro equipo luego se disculparon, nuestras excusas a las jugadoras del equipo. Grandota por todos los lados, anda que no habrá fotos para escoger. Luego veremos otra. Da gusto verla. O sea, todas tienen un componente sexista tremendo. Saltar, correr, andar, dormir, no hace falta nada o hacerlo todo, da gusto verla en general. Los ofensivos, tan talentosa como un hombre, déjala en paz. Si ya ella es buena por sí misma, no hace falta que la compares con nadie. Los 7 días de Mireia. Aquí no hay fotos, una sesión de entrenamiento y tienen que poner esta, en donde el efecto visual hace que el pene del chico coincida con el culito de Mireia. Y cuando se monta la mundial, incluso yo llamo por teléfono al director del periódico y me dice: mejor no es para tanto. Es que el no es para tanto lo tenemos en el pan nuestro de cada día. Y se monta por las quejas y ponen este. Y dije: bueno, mira, pues esta ya la podéis haber puesto de primera, sino montar el cisco que habéis montado por una foto muy, muy desafortunada. La presencia masculina. La mujer de línea del equipo de los Bears ha ganado la medalla de bronce, pero no ponen el nombre. Yo por lo menos he tenido el detalle de ponerlo, Cory Cotgel, que por cierto le ganó la medalla de bronce en tiro a Fátima Gálvez en la final de tiro, por la medalla de bronce. Pero la ningunean, volvemos al anonimato. Sin apellido, Serena, a un paso de alcanzar las leyendas. No ponemos el apellido, aquí nombramos nombre y apellido o apellido, no, aquí les ninguneamos. Dices, bueno, eso es Río. Estoy terminando ya. Vamos a Tokio, 5 años después. La admiradora de Nadal, que ha destronado a Ledecky en los 400 libres. Deja a Nadal en paz y ponte a lo que tienes que estar, que es decir que esta chica ha hecho una buena competición. Ana Peleteiro, la atleta medio gallega, medio negra, enamorada de un portugués por la que suspira toda España. Estos son periódicos de aquí, ¿eh? El hombre detrás del éxito de Paula Badosa, siempre minimizando el éxito y el poder y el esfuerzo que hacen las jugadoras. El nuevo Bolt es una mujer. Oye, deja a Bolt en paz también, ¿eh? Destaca el éxito que tiene ella. No la compares, no hace falta que la compares. Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio. La tenista ex de David Broncano, que por cierto se mosqueó cuando vio esto, se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos. ¿Qué pinta David Broncano aquí? Si estamos en unos Juegos Olímpicos, destaca su valor como tenista. A este chaval se le da todo bien el punto de Petri contra una olímpica española de tenis de mesa, María Xiao, que es la campeona de España. O sea, no sabía ni siquiera contra quién se estaba enfrentando el que tituló esto. Ellas son las atletas más atractivas de los Juegos de Tokio. Volvemos a lo de 5 años antes en Río. La admiradora de Nadal, que es la que os he comentado antes también. Adriana Cerezo lucha por el oro. La imitadora de Jackie Chan. O sea, ¿pero qué necesidad hay de vulgarizar y de no destacar el éxito de una competición olímpica?
Alicia Smith, la atleta más sexy del mundo, competirá en los Juegos Olímpicos del mundo. Juegos Olímpicos, da igual, es que todo es igual. Anna Smith, la bella deportista que cautiva redes y estará en Tokio. Pues aquí seguimos, que esperemos que los del año que viene haya cambiado un poquito la cosa. Yo espero que... Yo reconozco que los medios de comunicación tenemos mucho que hacer y que tenemos que dar el zapatazo encima de la mesa, como han hecho las jugadoras del equipo. Cuando baje toda la espuma de toda esta historia, les reconoceremos y le brindaremos con ella todo lo que hay que brindar por el éxito de la Copa Mundial y por este huracán que han creado en la sociedad para decir se acabó, basta ya y hasta aquí hemos llegado. Y hoy ya veremos qué pasa con las jugadoras, porque tienen que darla. Han hecho otro órdago de mientras no se regenere la federación no vamos a ir. Y hoy a las 12 de la mañana creo que tenían que dar el listado de las jugadoras para los partidos que quepan ahora, que son dentro de unos días para la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero espero que no cedan, que ya se han inmolado muchas del año pasado, de las del comunicado del 15, que pusieron sus principios por encima de participar en un mundial, que es muy gordo y muy serio, pero ole por ellas, porque ahora yo creo que en la sociedad les vamos a tener que reconocer mucho de lo que podamos avanzar en esta dana que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es el reconocimiento y el se acabó con determinados comportamientos que tenemos todavía, no solo en la Federación de Fútbol, en muchos otros estamentos, en gabinetes, en tiendas, en la sociedad, en cualquier estamento, todavía siguen pasando estas cosas y es imposible seguir así, no puede ser. No puede ser que todavía tengamos esas pirámides, así que yo espero que aportar todo lo que pueda. Ahora que estoy jubilada tengo más tiempo, así que Ahora no voy a cejar porque llevo toda la vida peleando por la dignidad de las mujeres en los puestos de trabajo y porque las mujeres lleguemos a los puestos de dirección, porque tenemos talento y sabemos hacerlo. Así que os agradezco mucho, espero que tengáis una visión del deporte, de dónde estábamos y cómo estamos y que tengamos una jornada estupenda. Muchas gracias a todos. Paloma.